Buenas tardes, mi nombre es Yamila de Jesús Cortés Juárez y voy a explicar la norma oficial mexicana 030 SCFI 2006, Información Comercial, Declaración de Cantidad de etiqueta y especificaciones. Para empezar, en esta norma participaron alrededor de 83 empresas e instituciones, donde algunas de ellas es Grupo Bimbo, Grupo Herdes, Walmart, Coca-Cola, la Comisión Federal de Competencia, también la madrileña y entre otras más. Para empezar, esta norma es para que el consumidor pueda establecer sin dificultad la relación entre la cantidad de producto y el precio, en donde es necesario que en los envases y etiquetas de los productos se especifique con toda claridad el dato relativo al contenido, neta y la masa drenada donde se requiera. Esta norma tiene como objetivo y el campo de aplicación en donde se establezca la ubicación y la dimensión del dato cuantitativo referente a la declaración de cantidad, así como de las unidades de medida que deben emplearse conforme al Sistema General de Unidades de Medida de las Leyendas, contenido neta y masa drenada según se requiera los productos que se comercializan en el territorio nacional del consumidor. Para esta norma se ocupó como referencia la norma 008 SCFI 2002, Sistema General de Unidades Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre del 2002. Para explicar esta norma se tienen las siguientes definiciones. Contenido, que es la cantidad de producto preenvasado o empacado que por su naturaleza se cuantifica para su comercialización por cuenta numérica de unidades de producto. Contenido neto, que es la cantidad de producto preenvasado que permanece después de que se han hecho las deducciones de tara de cuando sea el caso. El consumidor, que es la persona física o moral que adquiere o realiza o disfruta un destinario final de bienes, productos o servicios. La denominación, que es el nombre del producto que corresponde con lo establecido en los ordenamientos legales y específicos. El embalaje, que es el material que envuelve, contiene y protege los productos preenvasados para efectos de almacenamiento y transporte. El envase, que es cualquier recipiente o envoltura en el cual esté contenido el producto para el venta al consumidor. Envase múltiple o colectivo, que es cualquier recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más unidades del producto iguales o diferentes destinadas para su venta al consumidor en dicha presentación. La etiqueta, que es cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al producto de su envase o cuando no sea posible por las características del producto o su envase de embalaje. La magnitud, que es el atributo de un fenómeno o de un cuerpo que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. La masa bruta, que es el producto empacado o envasado incluyendo contenido, material de envase, etiquetas y accesorios. La masa drenada, que es la cantidad de producto sólido o semisólido que es suspendido en un líquido que representa el contenido neto de un envase después de que el líquido ha sido removido por un método prescrito. El producto preenvasado, que es cuando el producto es colocado en un envase de cualquier naturaleza. No se cuenta presente al consumidor y la cantidad del producto contenido en él no se puede ser alterada a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. El producto a granel. Producto colocado en un envase de cualquier naturaleza cuyo contenido puede ser variable, debiéndose pesar o medir en presencia del consumidor al momento de su venta. El símbolo de la unidad o medida. Signo convencional con que se designa la unidad de medida. Submúltiplo de la unidad de medida. Fracción de una unidad de medida que está formada según el principio de escalonamiento admitido por la NOM 008 CFI para la unidad correspondiente. La superficie de información, que es cualquiera distinta a la superficie principal de la exhibición. La superficie principal de exhibición es aquella área donde se encuentra la denominación y la marca comercial del producto. Tara, que es la masa que corresponde al envase y que se deduce para determinar el contenido neto de un producto preenvasado. La unidad de medida, que es una magnitud particular definida y adoptada por convención, en la cual se comparan otras magnitudes de la misma naturaleza para expresar cuantitativamente su relación con esa magnitud. Para continuar, se explicará las especificaciones de la norma.
El dato cuantitativo y la unidad correspondiente de magnitud elegida de acuerdo a la característica del producto que se trate, estos deben de aparecer libres de cualquier imagen que pida su lectura. Entonces, de acuerdo a la superficie en centímetros cuadrados, la superficie de exhibición se requiere una altura mínima de números y letras en milímetros. Por ejemplo, para una superficie principal de hasta 32 centímetros cuadrados, la altura mínima de números y letras en milímetros es de 1.5 milímetros. Para una dimensión de mayor de 32 hasta 161 centímetros cuadrados es una altura mínima de 3 milímetros. Para una superficie mayor de 161 hasta 645 centímetros cuadrados es una altura mínima de 4.5 milímetros. Para una superficie mayor de 645 hasta 2580 centímetros cuadrados se requiere una altura mínima de números y letras de 6 milímetros. Y para superficies de mayor de 2580 centímetros cuadrados se requiere una altura mínima de los números y letras de 12 milímetros. En los casos de los productos que expresen su cantidad de magnitudes metrológicas de masa o volumen, pueden indicar en el tamaño que corresponde a la siguiente tabla. El contenido neto, que se expresa en gramos o en miligramos, y esta, dependiendo del contenido neta, es la altura mínima de números y letras, que también es en milímetros. Por ejemplo, hasta 50 gramos o milímetros, la altura mínima es de 1.5 milímetros. Para mayor de 50 gramos hasta 200 gramos. Ahora se van a explicar las especificaciones de acuerdo a la magnitud del contenido neto. Este es en el caso en el que los productos expresen su cantidad en magnitudes metrológicas de masa o volumen, en donde se puede indicar en el tamaño que corresponde a las siguientes especificaciones. Por ejemplo, de acuerdo al contenido neto de hasta 50 gramos, la altura mínima de números y letras debe ser de 1.5 milímetros. De mayor de 50 gramos hasta 200 gramos, la altura mínima es de 2 milímetros. De mayor de 200 gramos hasta 750 gramos, la altura mínima es de 3 mililitros. Ahora, mayor de 750 gramos hasta 1 kilo es la altura mínima de 4.5 milímetros. Ahora, cuando es mayor de 1 kilogramo hasta 5 kilogramos, la altura mínima es de 5 milímetros. Ahora, algo mayor de 5 kilogramos o litros es de 6 milímetros la altura mínima de los números y letras. Ahora, a las leyendas contenido neta y sus abreviaturas, contenido neto y contenido neto, no se les aplican las especificaciones antes mencionadas, donde estas pueden ser escritas con mayúsculas o minúsculas, donde deben ir junto al dato cuantitativo y a la unidad correspondiente a la magnitud elegida de acuerdo a las características del producto de que se trate, conforme a la tabla que se explicará a continuación. En el caso de que el envase contenga accesorios o productos complementarios entre sí, la leyenda contenido neto o sus abreviaturas deben incluir, además de lo anteriormente establecido, datos que permitan la identificación de estos productos, no importando el tamaño ni ubicación de estos. En los productos que incluyen promociones, ofertas o muestras gratis, la declaración del contenido o contenido neto no debe corresponder a la cantidad de producto por el que el consumidor va a pagar, o declarar el contenido neto total en los productos que se comercialicen en envases múltiples o colectivos, donde la declaración de cantidad puede expresarse indistintamente por cuenta numérica, por los envases que contiene o por contenido neto, excepto cuando el contenido neto sea obvio, no siendo restrictivo la ubicación y el tamaño de la letra utilizada. Para estos casos, los envases individuales deben contener la declaración de cantidad del dato cuantitativo de acuerdo a esta norma. En el caso de que los envases individuales no contengan la declaración de cantidad, esta debe declararse en el envase múltiplo o colectivo, no siendo restrictivo a la ubicación y el tamaño de la letra utilizada. Ahora se va a explicar cómo se va a calcular la superficie en centímetros cuadrados.
la superficie principal de exhibición, en donde para áreas rectangulares se multiplica la altura por el ancho, y en donde para las superficies triangulares se multiplica la altura por el ancho y se divide entre 2. En donde donde son superficies de envases cilíndricos y botellas, se considera el 40% del resultado de multiplicar la altura del envase, excluyendo bordes, cuellos y hombros, por el perímetro de la mayor circunferencia, y donde las superficies circulares se deben multiplicar por 3.1416 por el cuadrado del radio. Para las superficies poligonales se deben considerar el cálculo de la superficie de la figura geométrica, donde el apotema, donde en el caso que sea un apotema, la superficie principal de exhibición debe ser perímetro por apotema sobre 2. Ahora se explicará la marca. Para superficies irregulares se debe considerar el cálculo de la superficie de la figura geométrica que mejor corresponde a dicha superficie, donde la superficie principal de exhibición debe calcularse base a la siguiente fórmula, que es base por altura sobre 2. En donde este cálculo de la superficie principal de exhibición es la base para determinar la altura mínima del dato cuantitativo de la declaración de cantidad y de la unidad de magnitud correspondiente conforme a la tabla 1. Donde a solicitud del interesado en aquellos envases que por sus características resulte concluso identificar la superficie principal de exhibición, la Dirección General de Normas determinará cuál debe ser esta y cuáles deben ser sus dimensiones. Las unidades que vamos a utilizar: la unidad de medida o sus múltiplos, así como la simbología que corresponde, se aplica atendiendo el estado físico del producto y a la cantidad contenida en el envase. Cuando la cantidad contenida en el envase sea inferior a la unidad de medida del envase, debe emplearse el submúltiplo de esa unidad y el símbolo correspondiente. Ahora, cuando la cantidad contenida en el envase sea igual o superior a la unidad de medida del envase, debe emplearse esa unidad y el símbolo correspondiente. En caso en que la cantidad con el envase sea superior a la unidad, pero no corresponde a cantidades enteras, debe indicarse de la siguiente manera. Primero por unidades, donde el símbolo decimal de acuerdo a la norma 008 SFI, la fracción correspondiente empleando el menor número posible de dígitos y sin exceder el nivel de los milésimas de unidad. El símbolo de la unidad correspondiente. Los casos no contemplados. Cuando se requiere el uso de unidades de medida distintas a las establecidas, deben obtenerse la autorización de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, donde todos los apéndices forman de la norma. Ahora vamos a explicar los apéndices normativos. Para el caso de productos preenvasados y cuyo inventario de envases o etiquetas no cumplen con lo establecido esta norma, requieren de un plazo mayor para su utilización al señalado por la fecha de entrega en vigor de esta norma. Pueden solicitar a la Dirección General de Normas de Secretaría de Economía para agotar dicho inventario. El apéndice normativo B es para el caso de envases retornables cuya declaración de contenido neto se encuentra grabada de forma permanente, pero que no cumplen con algunas de las especificaciones establecidas en esta norma. Podrán seguirse usando en la comercialización de productos. Para ello, los propietarios de los mismos presentarán a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía pruebas suficientes de que los nuevos envases retornables para el reemplazo y crecimiento cumplan con lo dispuesto a la presentada norma. Ahora vamos a explicar magnitudes, unidades y símbolos a utilizar en la creación de la cantidad. Por ejemplo, el estado físico del producto sea un sólido, un semisólido o la mezcla de un sólido, un líquido, aerosol, gas a presión. La magnitud se debe medir en masa o volumen, en donde la unidad de medida base sea en kilogramo o en litro, y el símbolo debe ser con la letra K y la G, y en litro se debe ser con la letra L o L. Y los submúltiplos de la unidad de medida base debe ser en gramo, miligramo o mililitro, y el símbolo de estos tres debe ser: para gramo debe ser la letra G, para miligramo mg y para mililitro ml o ml en minúscula. Ahora, para un estado físico del producto que sea sólido cuya importancia radica en la longitud y en lo ancho, la magnitud se debe medir en longitud, y las unidades de medida base debe ser en metro, en donde el símbolo de metro debe ser con la letra M minúscula,
y el submúltiplo de la unidad de medida base debe ser en centímetro o en milímetro, en donde estos se deben de presentar con la letra SM en el caso de centímetro y milímetro en mm en minúscula. Para el caso de semisólido o semilíquido, que en este caso puede ser viscoso, espeso o pastoso, la magnitud se mide en masa o volumen, en donde este debe tener como unidad de medida kilogramo y deben ser presentados con la letra K y la G. En el caso de que sea un líquido, se debe de presentar con la magnitud de volumen y debe ser presentado con la palabra litro o LOL. Entonces, estas son las especificaciones para el etiquetado de los productos que se quieran, en este caso, normalizar bajo la norma oficial mexicana 030 SCFI. Para la norma oficial mexicana NOM 030 SCFI 2006, en donde se declara la información comercial, declaración de cantidad en la etiqueta y las especificaciones de las mismas. Gracias por su atención.